Muy buenos días y paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes. Que la gracia y el favor de Dios esté en sus corazones. En esta mañana tan bonita, nevada, el Señor puso el sentir en mí en compartirle una vez más un mensaje de la palabra de Dios. Y como siempre le digo, mi intención únicamente es motivarle, compartirle las maravillas del Señor y tratar de inspirarle para que se anime a escudriñar en las Escrituras, a buscar al Señor y a investigar, a indagar en la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Amén. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio del Señor. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, debemos de recordar el hecho de que es la palabra de Dios, amén, en un sentido muy especial. Es el único libro de inspiración divina. Es el único libro que se distingue de millones y millones y millones, o mejor me voy a atrever a decir, de todo el resto de los libros del mundo, amén. Este libro se distingue de todos los demás libros por ser inspirados por Dios. En la palabra de Dios, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra de Dios, amén. Entonces, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, pero claro, con la intervención humana de hombres que la escribieron, amén. De modo que Jesucristo, el verbo o la palabra viviente, es divino y es humano, amén. Así la Biblia, la palabra escrita, es divina y es humana. Jesús vino al mundo, el verbo se hizo carne, para revelarse a los hombres, amén, para revelarles el amor de Dios. El verbo se hizo carne. Y la Biblia ha venido de Dios para mostrarnos los pensamientos en un lenguaje humano, para revelarnos la voluntad del Señor, amén, que es lo que quiere el Señor de nosotros, amén, y también por sobre todas las cosas, demostrarnos y revelarnos el grande amor que el Señor tiene para con toda la raza humana, amén, ese amor incomparable, ese amor sublime y santo, amén. Continuamos. Ahora te voy a revelar algo muy interesante. La palabra inspiración significa o representa la acción de soplar dentro de. Te voy a leer una escritura que se encuentra en Job 32:8 y mira lo que dice la palabra de Dios. Qué bonito. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. ¿Qué es ese soplo del Señor? Es el Espíritu Santo. Amén. Y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios. Aquí lo dice Job 32:8. Amén. Te lo voy a repetir. Ciertamente el Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32:8. Ahora te voy a enseñar lo siguiente. Y la frase inspirado de Dios ha sido traducida lleno del aliento de Dios. Amén. Ahora te voy a leer otra escritura que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. ¿Y qué tenemos en la palabra de Dios? Te lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Espero y te invito a que corrobores estas citas bíblicas allá en tu casita para que veas y comprendas que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Y continuamos.
Voy a compartir contigo 2 citas bíblicas más que corroboran todo esto que te estoy diciendo. Amén. Ahora te voy a leer una porción bíblica que se encuentra en Juan 6:63. Escucha lo que dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y que esa palabra es vida. Amén. Ahora Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Ahora escucha lo siguiente: la inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entra en los hombres, es el Espíritu de Dios, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. Amén. Es la obra del Espíritu de Dios en los hombres. Gloria a Dios, qué bonito. Amén. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Lo que nos hizo o lo que nos hace capaces de recibir y de comunicar las verdades divinas sin posibilidades de error, hace del hombre un ser inspirado para que comunique verdades y verdades eternas. Amén. Porque la palabra de Dios es verdadera. Porque es la palabra y la mente del Señor, la mente y los pensamientos de Cristo. Amén. Que quiere comunicárselo a nosotros, los hombres humanos. Amén. Gloria al Señor. Esta inspiración divina lleva al hombre más allá del conocimiento y de las cosas que como humanos sabemos. Amén. Este libro, como fue inspirado por Dios, Él pone a través de los escritores de la Biblia todo su pensamiento y todo lo que Él quería que nosotros como seres humanos nos enteráramos. Amén. Por eso la Biblia es el único libro que nosotros los cristianos, y no me gusta la expresión, pero voy a decir así, nosotros los cristianos, que la iglesia tradicional nos llama cristianos separados o cristianos protestantes, solo tenemos como fundamento y como autoridad la Biblia. Nosotros no podemos creerle a ningún otro libro de que no sea específicamente la Biblia, el canon bíblico. Nuestra creencia en la inspiración plenaria de la Biblia es lo que nos hace creer con toda nuestra mente y nuestro corazón que Dios le ha hablado al hombre. Amén. A través de ello. El cristianismo es una religión sobrenatural. Nosotros experimentamos milagros porque Dios está vivo todavía. Experimentamos esa fe, esa creencia exclusiva y plenamente en la Biblia, y sabemos que es la palabra de Dios. Una vez una persona, no me gusta mencionar religiones, pero una vez un testigo de Jehová me dijo esto, me dolió tanto mi corazón. Me dijo: ve tú a saber, me dijo, qué clase de borracho inspiró ese libro en el que tú tanto crees. Me dolió mucho en mi corazón, pero muchas veces la misma ignorancia es la que hace hablar a las personas. Nuestra creencia también incluye en que el Señor Dios Todopoderoso ha intervenido en la vida pecaminosa del hombre con el fin de salvarle, de hacerle ver los errores y las cosas que está viviendo, de demostrarle que está haciendo mal y salvarlo. Amén. Nosotros sabemos que como Dios es un espíritu y no le podemos ver, Él ha sido tan precavido, tan inteligente, tan amoroso de inspirar hombres y a través del Espíritu Santo y a través de la mano humana escribir lo que el Señor quiere y quería decirnos. Amén. Por eso nosotros le amamos, creemos en la Biblia, creemos que es de inspiración divina y miramos la gloria de Dios y aprendemos a través de este hermoso libro.
Es por eso que si tú vas a empezar a estudiar la Biblia, tú debes de creer que Dios quiere hablarte, que tú quieres conocer la mente y el corazón del Señor, amén. Y que las historias que se encuentran en la Biblia son infalibles, o sea que son verdaderas. Ningún ser humano es infalible. La palabra de los hombres humanos no es infalible, pero la palabra de Dios sí, amén. Y debes de tener esa mente y esa fe de que lo que estás leyendo es la palabra de Dios. Por eso es que te estamos motivando a que la leas. Te invitamos a que te sumerjas en el estudio de la palabra de Dios, amén. Descubrirás un mundo maravilloso, un mundo extraordinario, cosas que ni siquiera te imaginas, amén. Pues es muy fascinante leerla, amén. Ahora te voy a confirmar y te voy a corroborar lo que te estoy diciendo, leyéndote una escritura que se encuentra en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. Ahora, quiero que analices bien en tu casa este texto porque está bien interesante. Ahí te revela quién fue el que constituyó el universo por el poder de su palabra, quién es el creador de todo, de todas las cosas, amén. Es Jesucristo. Ahí te lo explica muy bien. Ahora te voy a leer Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, ahorita te dijimos que el Verbo es la palabra. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios, qué bonito. Aquí te confirma una vez más que el creador de todo es el Señor Jesús. Y te lo voy a corroborar porque ya me emocioné con esta escritura. Es una de las escrituras que yo más amo. Te voy a leer en el mismo capítulo de Primera de Juan, en el versículo 14. Mira lo que dice aquí. Y aquel verbo, aquella palabra, amén, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan el Bautista, pues yo te agrego la palabra bautista, pero aquí dice que Juan vino a dar testimonio de él. ¿De quién estamos hablando? Aquel verbo, aquella palabra vino y se hizo carne, se hizo humano para habitar entre nosotros. Entonces aquí te confirmo que es el Señor Jesucristo, el que nació a través del vientre de María para habitar entre nosotros. ¿Todavía dudas de que sea fascinante el estudio de la palabra de Dios? Tal vez no habías escuchado de esto, porque tenemos muchas veces un concepto enseñado erróneo que no es. El Señor es Dios, es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Es el que vino, se humanó y se hizo carne, el que dio su vida. Por eso yo nunca me voy a cansar de repetirte esto. Él es el que merece el mayor honor. Amén. El único Dios y la vida eterna. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. El que se merece todo el honor, toda la honra y la gloria. Amén. Entonces es fascinante el escudriñar la escritura, el darte cuenta de la verdad. Amén. Continuamos.
Hay una diferencia entre la palabra inspiración y la revelación. Por ejemplo, si yo pierdo una moneda en mi recámara y, y lo busco con diligencia, el Espíritu de Dios puede ayudarme a encontrar la moneda. Ya lo he hecho, lo confieso algunas veces. He tratado, pierdo algo y digo, ay Señor, revélame, dime dónde lo dejé o dime esto. Esto lo puede hacer el Espíritu Santo, no revelarnos, dirigirnos hacia donde está. Asimismo, el Espíritu Santo va dirigiendo a los escritores a revelar cosas ya conocidas, como lo dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 1 al 4, el cual voy a leerles en el siguiente momento. Amén. Y dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con mucha diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es una porción de una dedicatoria de Lucas a un cristiano llamado Teófilo, el cual le dice que diligentemente estuvo investigando para escribirle todas estas cosas. Amén. Así que por medio de la revelación es algo que Dios ha revelado a los hombres, cosas que los hombres no conocíamos desde antes. Amén. Y que de ningún modo podríamos haberlos descubierto de modo natural, solamente a través del Espíritu de Dios. Alguien ha dicho, la revelación descubre nuevas verdades a los hombres, como lo vamos a leer en la Escritura en 2 de Corintios 2, del 10 al 11. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Vamos a ver. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Te invito a que empieces a investigar y a que me sigas escudriñando la Biblia. Amén. Estamos hablando de la inspiración de la Biblia y te lo estoy confirmando y corroborando con las citas bíblicas. La inspiración les guía y controla en publicarlas también, como dice en 1 de Corintios 2 del 12 al 13. Y dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Qué gran revelación. ¿Qué es lo espiritual a lo espiritual? Te he dicho de muchas formas que a Dios no le podemos ver porque Dios es un espíritu. A Dios puedes conocerle a través de la palabra de Dios. Puedes conocer lo que Él piensa y lo que Él dice, el pensamiento hacia nosotros y las reglas y los estatutos a través de la Biblia. Ahora, ¿por qué es lo espiritual a lo espiritual? Te reitero. Porque como Dios es espíritu, Dios quiere hablarnos a nuestro espíritu. ¿Y cómo vamos a entender las cosas espirituales? Por la inspiración del Espíritu Santo, que también es un espíritu. Yo pongo un ejemplo muy simple. A Dios no le puedes ver físicamente, no le puedes tocar porque Él estuvo en el mundo hace más de 2000 años. Pero Dios es como la corriente eléctrica. Mete los dedos en el contacto y lo vas a sentir. Así es. Cuando tú le entregas tu mente y tu corazón al Señor,
El Señor en su grande misericordia, con el toque de su Espíritu Santo, te hace sentir su presencia. Y esto no me lo vas a entender. Quizá pienses, esta mujer, ¿qué hizo? ¿Está loca? ¿O por qué piensa de esa manera? Es algo que no te puedo explicar con palabras humanas porque necesitas experimentarlo. Necesitas tú mismo sentir esa presencia de Dios en tu vida, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de gozo, de paz, son tantas cosas que te hacen sentir la presencia de Dios que no terminaría de explicártelas. Pero como te he dicho, no puedes decir, no me gusta esto o no es cierto esto si antes no lo has probado o no lo conoces. Esa es una bendición muy grande. Y te voy a corroborar ahora con una porción de la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo el Señor por su misericordia se ha revelado a los hombres. Te voy a leer una escritura que se encuentra en 2 de Samuel 22, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había libertado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y le dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Quizá digas, ¿qué tiene que ver esa porción bíblica con todo lo que he estado hablando? Sí tiene que ver. Aquí David, en este cántico, en este salmo que él estaba dándole al Señor, estaba agradeciéndole por haberlo librado de la muerte, porque todos sabemos la historia de David. Saúl, que era su suegro, quería matarle por celos, por envidia, por lo que sea, quería matarlo. Y en todo momento el Señor le libró. Había una comunicación entre David y el Señor, amén. Por eso David le daba esa exaltación a Dios. Había tenido David esa inspiración y esa revelación a través de Dios de cómo ir, de dónde ir, de por aquí, por ahí. Dios se había revelado a él, amén. Asimismo, la palabra de Dios tiene esa revelación divina, gloria a Dios. Entonces, el Señor se comunicaba también con los hombres a través de los profetas en la antigüedad, amén. El Señor siempre ha estado en comunicación con los seres humanos. Entonces hay un tiempo en que dice la palabra de Dios que los profetas se sujeten a los profetas. Hoy en este tiempo, pues es muy difícil creer en los profetas de este tiempo, aunque sí hay hombres inspirados. Yo personalmente sí creo que Dios nos hable a través de hombres actuales, pero la principal profecía es la palabra de Dios, amén. Entonces los profetas actuales deben de sujetarse a la profecía de la Biblia, a lo que ya está escrito, amén. Espero no haberlos enredado un poquito con esta explicación. Lo que quiero decir es que Dios se ha comunicado con el hombre a través del tiempo y ahora no es la excepción, por eso Dios nos habla a través de la Biblia. Voy a dejar hasta aquí, no quiero alargarme mucho porque no quiero que te sientas agobiado por el tiempo, etcétera, etcétera. Lo único que he querido hacer a través de este tiempo y a través de esta breve enseñanza es decirte y corroborarte y comprobarte con textos bíblicos que la Biblia es de inspiración divina. ¿Y por qué nosotros los cristianos evangélicos, me gusta más esa palabra porque somos evangélicos, quiere decir apegados al evangelio, a la palabra de Dios, no aceptamos y no nos sujetamos a palabras de hombres, cosas de este tiempo que se hayan o se quieran instituir o enseñar? No. Para nosotros la autoridad y el único sacerdote supremo es Dios, es Jesucristo, y nuestra autoridad
Y este es un tema muy extenso porque también dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes también. Pero quiero decir que la autoridad suprema y a la que nosotros los cristianos debemos de sujetarnos es a la palabra de Dios, a lo que ya está establecido, lo que ya está escrito. Amén. Yo te invito a que la leas, a que te animes a investigar, no tengas miedo, no pierdes nada. Enciérrate ahí en un lugar donde nadie te mire, donde nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo. Si tienes temor al qué dirán, y lee la Biblia, ora, habla con Dios y dile: Señor, si es cierto que me estás hablando a través de esto, revélame tu palabra y revélame tu voluntad. Amén. Bendiciones.